Hola, ¿qué tal? Yo soy Josh Vergara, espero que estés muy bien, gracias por visitar los recursos de columnas, espero que te sean de bendición y de mucho apoyo. No olvides visitar nuestras redes sociales y también puedes visitarnos en nuestros servicios de domingo y en las actividades que vayamos anunciando con el paso de las semanas. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites conocer de tu palabra, Jesús, porque tú nos capacitas, Señor, tú nos llenas, tú nos das nueva palabra, Señor, tú renuevas nuestras mentes, Jesús. Señor, te pedimos que esta palabra que tú hoy has querido dar, Señor, esta palabra que tú hoy has querido manifestar, Señor, sea una palabra de bendición, Señor, que no sea mi boca, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, que seas tú el que diga esta verdad, Señor. Padre, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro alma, Señor, y que nuestras mentes, Señor, puedan ser renovadas mediante esta palabra. Te damos gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues bueno, como les digo, ando en vivo, así que si ven como que predigo con la pila baja, es porque ando así como que no he dormido desde ayer, literal no he dormido nada. Y si ven que ando así como muy alterado, es porque me hizo daño no dormir. Entonces, cualquiera de las dos. Las dos cosas. Como aviso, ¿no? Como corte comercial. Pues bueno, pues hoy vamos a ver vamos a seguir con nuestra serie, que son los frutos del Espíritu, la serie Frutos. Y se supone que en la cronología de los frutos del Espíritu sigue gozo, pero hoy vamos a hablar de paz. De paz, creo que es importante. En la semana yo estaba pues ya determinando hablar sobre gozo, porque se supone que era lo que seguía. Y Dios me la cambió en la semana y decía, habla de la paz, habla de la paz, habla de la paz. Entonces ayer Dios me cambió así todo el esquema. Y me cambió todo el esquema y dije, bueno, pues vamos a armar esto de paz, ¿no? Entonces, si me gustan acompañarme a Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1. Y ahora sí, ya hay versos. Ya logramos arreglar nuestro problema técnico de la semana pasada. Lo voy a leer aquí en la NTV. Es más, si quieren, vamos a irlo leyendo aquí. Ustedes si quieren nada más márquenlo en sus Biblias. Creo que para hablar de esta palabra se me hizo más fácil hablarlo en NTV. Entonces el lenguaje es un poquito más acomodable a nuestro entendimiento. Bueno, ahí en Romanos 5.1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahí en el 12, eso no lo puse, dice: pero debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces vemos que tenemos promesas en Dios, pero aquí la parte central es que dice que por lo que Jesús hizo por medio de la fe, nosotros tenemos paz para con Dios. Y es interesante lo que significa esa palabra paz, porque en el original griego significa algo muy extraño, que dices, no me suena como a paz, pero creo que es la esencia de todo esto. La palabra que ocupa aquí el escritor para definir paz, es una palabra que se llama eiro. Eiro. E-I-R-O. Eiro. Que significa una unión que prospera. O una unión, prosperidad, o una unión próspera. Literalmente significa unir, empatar. Eso es lo que significa la palabra eiro o la raíz eiro. Ahí la palabra que ocupa es eirene para definir paz, pero la raíz de esta palabra es eiro. Y vamos a ver que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la palabra que se ocupa para definir paz es justamente esta raíz eiro, que significa unir. Entonces, si lo dijéramos de la forma en que viene aquí el original, podríamos decir, que dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, estamos unidos a Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Qué padre, no solamente no solamente es como paz de que estamos en tranquilidad, lo que Él genera paz en nosotros,
sino que Él mismo nos une a Él. Él cuando crea, cuando está en paz con nosotros, Él nos une a Él y nos inserta en su cuerpo. ¿Se acuerdan todo lo que hemos platicado semanas atrás de que nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo? Y esa palabra de injerción podríamos compararla con esta palabra eiros, eiro. Es que estamos en paz con Dios, unidos a Dios. Acompáñenme a Juan 16:33, por favor. Ok, algo que les comentaba la semana pasada es que muchas personas piensan que los frutos del Espíritu son solamente como cosas bonitas que el Espíritu Santo nos hace sentir o que crea en nosotros para nosotros mismos, que desarrollamos ciertas capacidades o cualidades que sirven meramente para nosotros. Pero algo que platicamos desde la semana pasada es que esas cualidades no solamente se quedan en nosotros, sino que esas cualidades Dios nos ayuda a emprender sobre esas cualidades y esparcir esas cualidades. Hoy vamos a hablar que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está, pero puntualmente en el Nuevo Testamento los apóstoles definen dos tipos de paz. Es la misma raíz, pero son dos tipos de paz. Es la paz para con Dios y la paz con nuestro hermano. Entonces, el proceso es nosotros desarrollamos paz con Dios. Dios dice que Él nos une a Él, que Él nos da paz, nos hace estar en paz para con Dios, nos ponen en unidad, como dice en los evangelios, ¿no? Que seamos uno en Él como Él es uno en nosotros. Justamente de esa misma manera, Dios nos une a Él por medio de la paz, nos da un estado de paz y en medio de las pruebas, que justamente es lo que habla aquí Juan 16:33. Dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la dificultad Dios nos puede dar paz. ¿Qué pasa cuando tú tienes un problema, cuando estás en una dificultad? ¿Qué es lo que Dios te pide? Paz. Una de las cualidades que va acompañada a la paz es el gozo. Y eso va a ser lo padre, porque muchas preguntas que van a saltar hoy las vamos a resolver la siguiente semana. Pero hoy vamos a resolver otro tipo de cuestiones. Dice aquí que Él nos da paz para que en medio del mundo que nos trae pruebas y tristezas nosotros estemos firmes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos unidos a Dios? Cuando nosotros no estamos en una comunión constante con Dios. Cuando nosotros no hay paz. No estamos en calma, no hay un estado de equilibrio, nos desequilibramos totalmente, estamos en ansiedad, estamos en tormenta, estamos en un montón de cosas. Leí hace un poquito que la ansiedad es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado y el estrés es exceso de presente. Entonces, vivimos en muchas situaciones así. ¿Por qué? Porque no tenemos paz, porque no dejamos que Dios nos una a Él. Porque aquí mismo decía en Romanos 5 que Él, por medio de lo que Cristo hizo, Él nos hizo estar unidos y en paz con Dios. En ese eiro con Dios, en esa unidad, en esa fusión, si lo queremos llamar, en una unidad próspera. Porque no solamente es una unidad, es una unidad próspera. Literalmente les voy a leer la definición de lo que viene aquí en Romanos 5, así literal como dice, es un verbo primario, unir, una paz literalmente y figurativamente que implica prosperidad. Eso es lo que significa literalmente esa palabra eiro. Eiro. Si nos vamos exactamente a la palabra eiro, significa, ¿dónde estás? Es que no me lo da. No, sí es eso. Eiro. Entonces dice que en medio del mundo Él nos da paz. Ok, entonces es una cualidad que el Espíritu Santo nos guía a tener paz. ¿Cómo nos unimos a Dios? Mediante el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que platicábamos cuando hablábamos sobre el Espíritu Santo en una parte de Juan? Decíamos que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y es como si llegara y se conectara y lo prendiera y se fusiona.
Nuestro espíritu se fusiona con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo que es incorrecto, por eso contristamos al Espíritu Santo, porque estamos totalmente conectados con Él. Aunque no le hablemos, aunque a veces no lo peleemos, aunque a veces parezca que no está ahí totalmente con nosotros. No está arriba, no está abajo, no está a los lados, está en nosotros. Está totalmente unido a nosotros. Por lo que Dios hizo. Y ese es el eiro, que el Espíritu Santo se una a nosotros y Él es el que nos guía a tener paz. Entonces dices, ok, aquí hice unos apuntes, dice, Pablo describe en Romanos que la fe nos pone en paz para con Dios. Eso es lo que hablamos al principio. Después en en Juan, dice, Juan describe que la paz se encuentra en Dios en medio de la aflicción. Cuando nosotros no encontramos salida, necesitamos empezar a buscar a Dios. Necesitamos volver a esa comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos volver otra vez a los pies de Jesús. Yo creo que me pasó en la semana que tuve un tiempo de oración muy padre el miércoles. De repente un montón de personas me dicen, ese día la verdad no tenía muchas ganas de orar. Y de repente como 3 o 4 personas me dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿puedes orar por mí? Así de la nada, como 4 o 5 personas por internet me dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Porque estoy pasando esto. Un amigo me habla y me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Porque, ¿por qué me dijo? Porque iba a salir y tenía que arreglar algunos asuntos. Entonces me dije, ok, voy a orar, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que yo también estaba en aflicción. De repente te llegas a desconectar un poquito de Dios y tu corazón empieza a entrar en aflicción. Cuando tú voluntariamente te separas de Dios, no que te despegas de Dios, sino que voluntariamente pones tantita distancia con Dios, empieza a haber aflicción en tu vida. Entonces tenemos que volver a meternos con Dios, volver a estar en comunión con Dios. Y quiero que me acompañen a Filipenses 4, porque aquí es donde empieza lo bueno. ¿Cómo puedo conseguir esa paz con Dios? Pero también nos empieza a decir cómo conseguir la paz con nuestros semejantes, no solamente con Dios. Acompáñenme a Filipenses 4, vamos a leer del 2 al 9. Dice, aquí pasa una situación bien tremenda. Pablo le escribe a los de Filipenses y había 2 personas que se llamaban Evodia y Síntique, que traían un pleito. Aquí dice que, en versos más adelante dice que, bueno, en el siguiente dice, vamos a leerlo para que les explique. Dice, ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Dice, ok. Ahí va una pedrada así de Pablo directa, ¿no? Dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, a la persona que le escribe la carta, que ayudes a estas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia, el Evangelio. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces les dice que arreglen sus desacuerdos. Una forma en que tú vas a empezar a tener paz para con otros es que empieces a arreglar tus desacuerdos. Pero eso lo voy a tomar más adelante. En el 4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. En la Reina Valera todos conocemos esa palabra, regocijaos. Todos conocemos esa frase, ¿no? Dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, o sea, diligentes, o sea, que le echan ganas en lo que hacen, pues. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la Reina Valera diría así: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta ahí ahorita. ¿Cómo vamos? Me encanta lo que dice aquí en el verso 6. No se preocupen por nada, oren por todo. ¿Cómo vas a obtener esa paz que necesitas? Orando. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando, necesito orar. Yo creo que les puedo decir que esta semana, en los tiempos que de repente tengo así muertos o que ando fuera, generalmente cuando ando orando en la calle. Así que si me ven un día de lejos y ven que voy así como moviendo la boca, no es que voy hablando por teléfono, probablemente voy orando.
Luego, bueno, cuando me servía el bocho, pues de repente mis trayectos de ida y de venida en mis tiempos de oración, ¿no? Y yo creo que esta semana me tomé un poquito más tiempo para orar por todo lo que estamos pasando aquí por la iglesia. Y veo que hoy no vienen muchos, entonces digo, bueno, Dios, no me voy a preocupar, voy a seguir orando. Entonces dicen, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Quién se tiene que preocupar por las cosas? ¿Dios o yo? Dios. Pero ¿qué es lo que me compete a mí? Tener la disposición de decir, Dios, aquí está todo. Padre, paz, quiero tener paz contigo. Necesito orarlo, necesito decírtelo. Y ahorita, eso de oren por todo es una clave fundamental para entender cómo funciona no solamente tener paz con Dios, sino tener paz con nuestros semejantes. Ahorita les voy a decir por qué. Dice en el 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Ahí la palabra paz es la misma palabra, eiro. La paz de Dios, la unión con Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez alguien lo había visto desde esa forma, desde esa perspectiva? O sea, aquí si lo vemos en el original dice, y así experimentarán una unión con Dios, una unión próspera con Dios, que supera todo lo que podemos entender. Esa unión con Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta de la relevancia y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo a veces, y digo porque yo llego a caer en ese error, a veces el Espíritu Santo lo vemos nada más como un poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que les decía sobre por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque según la psicología, para que una persona pueda ser considerada como tal, debe tener voluntad, sentimientos y mente. Y el Espíritu Santo las tiene. Porque el Espíritu Santo tiene pensamientos propios y tiene voluntad. Y el Espíritu Santo dice que lo podemos contrastar, por lo tanto tiene sentimientos. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es un poder operatorio de Dios, no es una fuerza activa, no es una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es una persona de la divinidad de Dios, es Dios mismo manifestado a nosotros, que dice que cuando se une a nosotros, esa unión sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿dónde están los tormentos? ¿Dónde están las aflicciones? En la mente. Ahí es donde están las aflicciones. Ahí es donde están los miedos, ahí es donde están los fracasos acumulados, ahí es donde está todo lo que pareciera que no está funcionando. Ahí está en nuestra mente, ni siquiera está en el corazón. El corazón guarda como, el corazón refleja lo que siente la mente. Es como que manifiesta el estado de ánimo, pero realmente donde están todos esos tormentos y estás, pienses que no me sales, que no puedes, que es como le voy a hacer, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello, bla, 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 bla. Esos tormentos que tenemos en la mente, que dice Dios, que cuando el Espíritu Santo se une a nosotros y dejamos que esa unión se haga activa, cuando nosotros le damos prioridad a esa unión, esa unidad con Dios supera todo lo que podemos entender, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que la paz de Dios, esa unión con Dios, supera lo que nosotros podríamos pensar nosotros solos. Por eso es que dependemos tanto del Espíritu Santo. Porque hay personas que se quedan con él, es que Dios me salvó, soy salvo, Dios me ama, ya tengo una nueva vida, y se quedan hasta ahí. Pero ¿qué pasa con la intimidad? Y lo digo primeramente por mí, porque personalmente a veces me cuesta, ¿cómo se dice? Cultivar esa relación, ¿no?, con el Espíritu Santo. Yo creo que todos tenemos a veces esa dificultad por la época que estamos pasando, por las situaciones que estamos viviendo, pero justamente es esa unión con el Espíritu Santo que nos va a sacar de esas temporadas. Y más adelante dice, aquí en el 8, dice, y ahora hermanos, una cosa más para terminar, y esto me encanta, dice, concéntrense, pensad, en otra versión diría, dice, pero no solamente dice pensad, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuáles son esas cosas
dignas de alabanza que Dios nos pide pensar. Tenemos el sacrificio de Cristo, tenemos su amor, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una familia que Dios nos ha regalado. A veces nos pasa, y yo lo veo porque, digo, no me ha tocado a lo mejor una crisis de ese tipo, pero yo lo veo con los que son papás, que a veces ponen a la crisis por encima de los hijos. O sea, si bien la crisis es porque a lo mejor no pueden darle lo mejor que quisieran a sus hijos, pero la crisis crece tanto, la crisis se extiende tanto, que no podemos ver a Dios. No podemos ver a nuestros hijos, o no podemos ver al que, por quien estamos en esa crisis, por así decirlo. Entonces, necesitamos volver a la relación con el Espíritu Santo, necesitamos volver a la oración. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que vamos a tener paz para con Dios. Vamos a poder tener esa unión con Dios. Entonces, lo voy a repetir otra vez. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, en la verdad. En todo lo que es honorable, en honrar no solamente a Dios, a nuestros semejantes. Aquí es cuando Dios a través de Pablo habla de esto, lo dice, y lo dice de manera abierta para que lo podamos hacer así mismo con Dios como con nuestros semejantes. Por eso Pablo como que no dice, piensen en todo lo verdadero de Dios, todo lo honorable de Dios, no. Se piensen en todo lo verdadero, todo lo honorable, y lo deja como una carta abierta, lo deja como una opción abierta a que no solamente podamos pensar las cosas buenas y las bondades y los misterios que Dios nos revela, las maravillas de Dios, no lo deja solamente ahí, sino que lo deja como una carta abierta para que nosotros podamos desarrollar esas mismas cualidades y podamos pensar eso mismo, no solamente de Dios, sino de nuestros semejantes. Y repito lo que decía la semana pasada, cuando nosotros desarrollamos carácter, no solamente es para con Dios, es de Dios a nosotros y de nosotros a nuestros semejantes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podemos desarrollar una unión con nuestros semejantes así como la unión con el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Porque vamos a leer versos más adelante, que la misma palabra que ocupa Pablo y que ocupan los apóstoles y que está en el griego original para definir la unión con Dios, es la misma unión, es la misma palabra que define la unión entre personas, la unión entre ese amor fraternal, esa convivencia. Entonces dices, ok, el mismo tipo de relación y de intimidad y confianza que puedo tener con Dios, ¿lo puedo tener con mis semejantes? Sí. Y no solamente es una opción, es un mandato. No solamente es bueno, si puedo me voy a esforzar para... No, te estoy diciendo, desarróllalo. Quiero que me acompañen a Romanos 12, por favor. Hoy voy a ir un poquito rápido y realmente no... Me quiero concentrar más en esta parte de Romanos, porque creo que la gran mayoría de nosotros entendemos lo que es la paz para con Dios, y a lo mejor no la habíamos entendido completamente, ¿no? Pero vemos que la paz de Dios es una unión. Tenemos paz para con Dios. Dios quitó la enemistad, nos unió a Él, nos pegó, nos puso chicle, pegamento, cola loca y no nos podemos separar de Él. Pero dice, pero también puedes vivir así con tus semejantes. Este fruto del Espíritu no solamente te va a servir para que tú estés en paz conmigo, para que tú estés en unidad conmigo, te va a servir para que tú estés en unidad con todas las personas que te rodean. Entonces, ahí en Romanos 12:14, déjenme ir ahí. Acuérdense que Romanos 12 es el capítulo de Romanos que habla sobre los deberes cristianos, los deberes de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Que hemos mencionado eso. ¿Me regalas un vasito con agua, por favor? Gracias. Recuerdan que tengo varios fines de semana recordándoles que ese capítulo, Romanos 12, es el capítulo de los deberes de los hijos de Dios. Y se acuerdan que el primer mandamiento que viene ahí dice que renueva tu mente. Ya lo vimos en Romanos, lo vimos al final de la serie pasada, ¿no? Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y avanzamos varios versículos y regresamos a algo que vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva.
La semana pasada hablábamos sobre el amor. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el amor que va más allá de los límites? Dices, bueno, ¿cómo puedo amar con el que me llevo mal? ¿Cómo puedo estar realmente en orden con quienes amo, con quienes no amo? ¿Cómo puedo agradar o cómo puedo estar en contentamiento con aquellos que incluso me aman de una forma que a mí se me hace invasiva o se me hace tonta? Porque hay gente que también lo piensa así. Es que su forma de amar es bien tonta o es muy infantil o es, no sé, cualquier adjetivo que le quieran poner. Pero Dios dice que necesitamos desarrollar una unidad con esas personas, que las amemos o no las amemos, estén cerca o estén lejos, sean cercanos o sean lejanos. Él desea que con todas las personas que nos rodean desarrollemos una unidad así tal cual como la desarrollamos con el Espíritu Santo. Entonces, viene otra cosa que nos dice aquí sobre nuestros enemigos. Aquí primero habla sobre los enemigos y lo vimos la semana pasada. Dice ahí en Romanos 12:14: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¡Pum! Digo, para rematarlo la semana pasada, ¿no? Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Quieres estar en paz con tus semejantes? O sea, Dios te dice, ámalos. ¿Quieres aprender cómo estar en paz con ellos? Bendícelos. Ora por ellos. No, es que mi vecina me pone brujería en la puerta. Me ha tocado ver últimamente eso de que es que me hicieron esto y me pusieron lo otro y aquello y no sé qué tanto. O que la vecina, o que el hermano, o que el primo, o que el sobrino ya te está causando ahí conflictos con la familia por intrigoso. Y tú con ganas de agarrarlo del pescuezo y darle un pequeño torzón. Digo, con un poquito de fuerza. Y por dentro Dios te está animando y diciéndote, bendícelo. O sea, ora por él. También aquí nos va a dar una solución que vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una necedad por parte de otros. También tenemos una solución a eso, porque no solamente es como que, bueno, entonces todo el tiempo voy a estar cediendo, no. También hay una solución para eso que igual Dios nos da aquí en estos versos. Dice ahí en el 14, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino piden a Dios en oración que los bendiga. ¿Eso qué es? Amor. Es un amor que va más allá de los límites. Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía la semana pasada? Que si no tenemos amor no podemos desarrollar ninguno de los demás frutos del Espíritu. Si no dejamos que el amor se desarrolle en nosotros, no podemos hacerlo. Dice en el 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres estar en unidad con los demás? Solidarízate con las personas que te rodean. Sé solidario. A lo mejor dices, a lo mejor no tengo un peso que darte, pero te acompaño en tu dolor. A lo mejor, no sé, no tengo una palabra realmente que decirte. A lo mejor no entiendo, ¿no?, cómo funcionan a veces las cosas, pero puedo estar contigo, puedo alegrarme con tus alegrías, puedo celebrar que estás en victoria, pero también puedo llorar contigo, puedo sostenerte y sustentarte en tu quebranto, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha mandado. De esa forma también estamos en paz. ¿Qué pasa cuando tú amas de esa manera a alguien? Esa persona te va a estar agradecida, va a estar en paz contigo, va a poder contar contigo, va a haber una unión. Porque al final viene la palabra paz, y aquí en Romanos 12, como por el 20 viene esa palabra. Después de ver toda esta lista, dice que el eiro, que vamos a tener eiro con los que están alrededor de nosotros, o sea, una unión a partir de todo esto. Dice en el 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Esto a mí me voló la cabeza. O sea, yo cuando lo leí dije, y lo leí en la Reina Valera, y cuando lo leí aquí en la Nueva Traducción Viviente, que ya lo entendí más a lo que quería decir, dice, no piensen que lo saben todo. Quiere decir, no te las des de muy picudo, de aquí mis chicharrones traigan porque yo me las sé todas. Puede que te las sepas todas, chance. Pero probablemente no sea la mejor opción, ¿no? A veces cuando nosotros decimos, no, es que yo sé hacer esto, y yo hice, y yo aquello, empiezas a alejar a las personas porque dicen, ese vato es un fanfarrón, ese cuate es un creído, es un sabelotodo.
Es una persona con la que no puedes hablar porque para todo tiene una opinión. Disculpen, yo era de esas personas que para todo tenía una opinión. No, es que fíjate que me pasó esto. ¿Qué crees? Que a mí también me pasó. Y a lo mejor la persona te quería contar su problema, ¿no? Y que te quería decir, no, es que mira, me pasó esto y lo otro. No, crees que a mí me pasó. No, y luego ¿qué pasó? Y me pasó esto y aquello. Y la persona que te quería contar algo, ya no te lo contó. Porque empezaste de fanfarrón, porque tenías una opinión para todo y porque invadiste su momento. O sea, era su momento. Y de repente tú, no, pues es que a mí qué crees que me pasó y yo hice y yo aquello. Y así como de, bueno, ¿para qué me junto con alguien que es fanfarrón, no? Y lo digo más por las personas que a lo mejor no conocen de Cristo. Pero dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Esto a mí me dio en la torre tantito sí y no. ¿Por qué? Porque dice, no sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común. Nosotros sabemos que no somos de este mundo. Y nosotros como cristianos entendemos que nuestro espíritu está conectado con Dios, que tenemos otro nivel de entendimiento. ¿Qué decíamos? ¿Qué dice antes, no? Que la unión con Dios, la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente ya no piensa como piensa cualquier persona. Y no lo digo por presunción, sino porque la misma Biblia dice que Él cambia nuestra mente. En Romanos 12:2 lo vemos antes, ¿no? ¿Perdón? Tenemos la mente de Cristo. Dice, pero no se crean tan grandes como para no convivir con cualquier persona. No crean que por ser cristianos, no crean que por ser hijos de Dios, ustedes tienen que excluirse y dejar de convivir con las personas que los rodean. Y dice, y no piensen que lo saben todo. ¡Pum! Entonces, ¿qué quiere decir? Por mucho que tú sepas algo y que tú estés bien clavado con Dios y que tengas 20,000 años de cristiano y que tengas 3 doctorados en teología, si no eres capaz de convivir con la persona con el común, con el corriente, con el insensato, con el que es necio, no te sirve de nada lo que sabes, tu posición que aparentemente tienes. Entonces se dan cuenta cómo evitando ciertas cosas podemos vivir en paz con otras personas. Dice en el 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Qué difícil es esto. Es difícil porque es como el que vas en el tráfico, ¿no? Y él te pita y te echa el Dios te bendiga y tú le quieres también. Entonces le quieres contestar, ¿no? Con el claxon y tú así como de, no voy a pagar mal por mal. ¿Se acuerdan lo que les decía la semana pasada? Que el mundo, el sistema en el que vivimos te dice, si te trata mal, trátalo mal. Si te pega un cachetadón, tú regrésaselo. Y más fuerte y que se sienta, ¿no? Algo que me ha tocado ver mucho, y yo creo que a todos ustedes, en las parejas, cuando dicen, ¿me la hizo? Pues ahora va la mía. Estás pagando mal por mal. Entonces, y suena súper heroico, ¿no? Pues ahora va la mía, para que vea que yo soy bien fregona. Y bien camiona, ¿no? Dicen por ahí también. Digo, es que estamos en horario familiar. Entonces, y un montón de cosas, ¿no? Que ahora se inventan las personas, no solamente los hombres, las mujeres, ¿no? Entonces dice, no devuelvas a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Que habla de aquí un testimonio. Que tu vida sea un testimonio. No por cómo luces, no por cómo vistes, no por tu apariencia, sino porque eres honrado, porque tienes una vida de honra, porque honras a tu vecino. Algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho y que la verdad es que ya es más como pena. A los vecinos con los que me he distanciado muchos años, ya no los saludo. Y yo sé que está mal. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace como medio año de, háblale a los vecinos que no les hablas. Ve y regálales algo. Un presentito, ¿no? Y como de, híjole. Pero es que, o sea, y luego conozco a ciertos vecinos, ¿no? Que digo, pues es que este vecino es problemático, ¿no? Y Dios me dice, tienes que hacerlo. Y ha sido algo constante. O sea, ya son como 6 meses que Dios ha estado ahí, ve. Y yo no he obedecido, honestamente, ¿no? Pero entonces, ¿cómo les voy a demostrar el testimonio de mi vida, de la vida que Dios me ha dado? ¿Cómo voy a demostrarles una vida honrada? Y regresándonos un capítulo, no me puedo sentir tan orgulloso como para pensar que no puedo convivir con ellos. Tómala ahí.
Sasca, sacuach. Perdón. Anda. Es que yo tengo unos vecinitos que son como tú dices, ya no les platico nada porque pues todos son bien, ¿cómo dices? Intrigosos. No son muy sabios. No son muy sabios. O son muy sabios y yo no voy, y luego me dicen, es que ya se fue, es que yo pues no, yo voy al diario. Tú ya sabes quién es. No, bueno. No, bueno, regresamos. Dice aquí, en el 18, y esa es la parte que me encanta, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y ahí repite otra vez esa raíz, eiro. ¿Qué quiere decir? Hagan todo lo posible para vivir en unidad, en una unidad, ¿cómo decíamos la palabra? Próspera, en una unidad próspera con todos. Qué difícil es. O sea, es difícil. Ok. Sigue diciendo, vamos a leer otros 3 versos y quiero redondear algunas cosas. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¡Bum! Y Dios se bajó los dientes y digo, ¿tú no, for what? Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Poniendo el ejemplo otra vez de la esposa o la pareja despechada. Pues ahora me la hizo, ahora va la mía. Y este desgraciado me las va a pagar, ¿no? Lo podemos ver por ejemplo, en alguien que es reincidente en algún, por ejemplo, en una infidelidad. Que a lo mejor la esposa ya está harta, está fastidiada, ya está en una dinámica destructiva. Y dice, pues ahora pues yo le voy a poner el cuerno para que vea lo que se siente. De entrada, quién sabe si sienta, si le cause algo. Y lo único que fuiste fue a lo mejor a herir el corazón de otra persona, a engañar, a hacer lo mismo de lo que tú estás supuestamente escapando, ¿no? Pero que dice aquí, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen. Que quiere decir que a Dios a cada quien le va a dar su justo pago por sus acciones. A los que no quieran entender y que estén en desobediencia con Dios, llega un punto en que hay un juicio. Llega un punto en que tú eres tan persistente en un pecado, eres tan persistente en dañar a alguien, eres tan persistente en hacer ciertas cosas, que llega un punto en que Dios te da te para en seco y te da lo que mereces, ¿no? Dice el 20, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, y volvemos a lo de los enemigos, o sea, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que entre más te traten mal y tú los trates bien, llega un punto en que va a decir, pues este cuate, ¿qué onda? O sea, ya hasta les va a dar vergüenza hacerte algo. Ya va a decir, bueno, es que este cuate sí es buena onda, yo no me puedo pasar ya de lanza con él. ¿Se acuerdan lo que decíamos que viene en Proverbios? Que dice que la palabra calmada aplaca la ira. Entonces, cuando veas que tu mamá, tu esposa, tus hijos andan bien locos gritando, dale. No los cachetees. Y si tienen hambre, dales de comer, a lo mejor es eso. Si tienen sed, dales de beber, dales una agüita de limón. Y entonces cuando les das el agüita de limón van a decir, ay, yo le estoy gritando a mi mamá y ella me está tratando bien chido. O sea, vean cómo eso pasa hasta en la casa, ¿no? Del ejemplo gracioso pasamos a algo real. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Cómo vas a lograr esa paz con tu entorno? ¿Cómo vas a lograr esa paz con tu familia? ¿Cómo vas a lograr esa paz con el vecino incómodo, con el amigo que te fastidia, con la persona de algún hermano, algún primo, con el que tienes alguna diferencia? Porque generalmente ellos son esos focos donde pasan las situaciones, ¿no? En la familia cercana. A veces es en el mero núcleo familiar, a veces en la familia secundaria, con los hermanos, con los papás, ya cuando eres casado, quiero pensar en el caso de algunos. Luego, el viernes me escuchaba a una persona que dice, es que, de hecho, de ahí fue que Dios me habló muy, muy fuerte a hablar sobre esto, porque el viernes fui a una reunión. Entonces estábamos cenando, ya había acabado la reunión, estábamos cenando y dice esta persona que él tiene 8 hermanos, bueno, con él son 8 hermanos. Entonces dice que tiene una hermana que es bien intrigosa, pero así bien, bien intrigosa.
De esas de que llegan a su casa, le quieren preguntar todo, a ver qué le sacan y ya después van y riegan el chisme. Entonces dice, es que yo ya no le hablo a mi hermana. Dice, yo ya no le abro la puerta. O sea, llega y yo la atiendo en la puerta. Dice, o vamos a fiestas, dice, o vamos a hacer algo, dice, y yo no le pido nada, porque aparte de que es intrigosa, es bien incumplida. Dice, yo ya no le pido nada. Dije, bueno, o sea, tiene razón en cierto punto, ¿no? Y ya como que yo primero dije, no, pues téngale paciencia y no sé qué tanto. Me empezó a explicar varias cosas y dije, bueno, sí, ya llegó a un límite, ¿no? En el que ya no es prudente darle cierta libertad. Y me dice, es que yo antes la dejaba entrar a mi casa y platicábamos, dice, pero luego lo que yo le decía iba y lo regaba con mis hermanos, dice, pero mal contado y se enojaban conmigo. Entonces, ahí fue una de las cosas que Dios me habló aquí bien fuerte, ¿no? ¿Cómo vas a lograr la paz? Vemos aquí un montón de cosas, pero podemos resumirlo en dos situaciones. En el verso 18 dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. ¿Cómo haces tú algo posible para vivir en paz con todos? Vamos a regresarnos al ejemplo de la paz con Dios. ¿Qué hizo Dios para tener paz con nosotros? Hizo un pacto eterno con nosotros. Hizo un pacto de sangre. Él dio su vida como un pacto para afirmar la paz. ¿Cómo los países entran en paz? ¿Cómo entran los países en paz cuando tienen guerra? Firman tratados de paz, firman acuerdos de paz, ¿no? Pero si nos vamos a Cristo, vemos que Él firmó un pacto, firmó un acuerdo eterno con su sangre. Pues, su sangre fue la firma. Y dice que por medio de lo que, regresando a Romanos 5.1, dice que tenemos paz para con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo por nosotros, por medio de la fe. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Derramó su sangre. Firmó un pacto con su sangre. Si lo trasladamos al plano humano, ¿cómo vas a lograr la paz con esas personas? No te vas a cortar una mano y derramar sangre, no te preocupes. Tienes que llegar a acuerdos. ¿Cómo quieres empezar a tener paz con tus vecinos? Llega a acuerdos. Vecino, a lo mejor veo que hay mucha basura, barremos mitad y mitad de calle, ¿no? Vamos a hacernos un espacio para barrer la mitad de la calle, ¿no? Un ejemplo. O no sé, a lo mejor alguna situación que estés pasando en tu matrimonio o estés pasando con tus amigos, con tus hermanos. Oye, ¿sabes qué? Mira, esto no me agrada. ¿Qué te parece si mejor yo me siento más cómodo con esto, pero tú cómo ves? Esto se trata de negociar. Una de las maneras en las que nosotros vamos a poder entender y llegar a acuerdos es negociando. ¿Cómo? Los que tienen pareja y los que son casados me van a entender. ¿Cómo llegan a acuerdos en pareja? Ceden derechos y negocian, ¿sí o no? Tienen que ceder tantito como, bueno, a mí me gusta esto. Es como, bueno, a mí me gusta verde. Digo, a mí me gusta azul. Y ella, no, pues es que a mí me gusta amarillo. Pues lo hacemos verde, ¿no? Cedemos. Yo cedo tantito, tú cedes tantito. Y nos encontramos en un punto medio donde podemos encontrar un acuerdo. Donde podemos encontrar una alianza. Donde podemos hacer una negociación. Y eso hablo de personas que están dispuestas a ceder, ¿no? Que se supone que nosotros como hijos de Dios tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque como ya tenemos paz para con Dios y el Espíritu Santo nos enseña y nos dirige para poder decir, bueno, no me voy a enojar, no voy a hacer un pancho a lo tonto, me voy a detener, voy a pensar y voy a ver qué necesito yo ceder de mi persona para poder llegar a un acuerdo con mi igual, ¿no? Con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá. ¿Cómo voy a llegar a un acuerdo? Entonces esto es a veces, en vez de gritar, es sentarte y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo que aparentemente no es práctico como la paz es totalmente práctica. Los principios de la paz, aquí lo vimos, es totalmente practicidad. ¿Quieres tener paz con alguien? Llévalo a la práctica. Tus acuerdos, llévalos a la práctica. Aquí cuando te dice, vive en armonía, es llevarlo a la práctica. Alégrate, llévalo a la práctica. Bendice, es práctica. No devuelvas mal por mal, es práctica. Compórtate, es práctica. Haz, es práctica. No tomes venganza, es práctica. Es algo práctico, son acciones. El amor a veces lo manifestamos en acciones, sentimientos, y es todo un conjunto. Pero cuando hablamos de paz, la paz son acciones. Porque a partir de esas acciones podemos generar unidad. A partir de esas acciones podemos generar acuerdos que nos lleven a una completa
comunión entre las personas. Porque Dios dice que la paz que quiere que desarrollemos con nuestros semejantes es una paz idéntica a la paz que tenemos con Él. La misma unidad que tenemos con Cristo quiere que la tengamos con nuestros semejantes. Entonces nos pone ese reto de decir, así como yo estoy teniendo paz para contigo, quiero que vayas y tengas paz con el que te rodea. ¿Tienes ganas de enojarte? No te enojes. ¿Tienes ganas de echar guamazos? No eches guamazos. Relájate. Diría el Ferraz, ya no hagas iris. Si han visto el video sabrán de lo que hablo. Entonces, no, es que si lo cuento es muy largo. Pero es un chiste muy largo. Pero a lo que voy es, ¿se acuerdan de lo que platicábamos la semana pasada? Cuando tú amas, más allá de tu límite, tú te frenas en ciertas cosas. Tú dices, no, es que este es mi lado de la cama. Pues yo necesito un poquito, necesito 10 centímetros más. Bueno, pues nada más en falta, jálate para acá, ¿no? Digo, creo que sería raro que alguien durmiera así, porque pues, yo digo que han de dormir así bien abrazaditos, ¿no? Pienso yo. Entonces, vemos aquí que cómo vamos a llegar a acuerdos, cómo vamos a negociar. Tenemos que bendecir a los que nos persiguen, no pagar mal con mal y hagamos bien a todos. Esos son los acuerdos. Bueno, viene la otra parte. ¿Qué hago cuando alguien no quiere estar en paz conmigo? ¿Qué hago cuando alguien está totalmente tirándome carro con todo, está realmente tirándome mala leche? ¿Qué hago con ellos? Vamos al verso 19, dice, nunca tomen venganza. Dejen que Dios arregle las cosas. Y más arriba vemos que dice, oren. Bueno, no lo veíamos en Filipenses. No, en Filipenses lo veíamos que decía, no se preocupen por nada, oren por todo. Es que mi vecino estaciona su carro enfrente, ya le dije que no y lo sigue haciendo, ya me echó bronca y dice que le vale, que la calle es de todos y que él puede estacionar su carro donde él quiera. ¿Qué hago? ¿Le rompo sus cristales o oro por él? ¿Le poncho las llantas o lo bendigo? ¿Qué hago, no? Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando podemos llegar a acuerdos, cuando podemos llegar a acuerdos con alguien, vamos a desarrollar paz. Pero ¿cómo desarrollar paz con los que no quieren estar en paz con nosotros? Bendícelos, no tomes venganza. Y que tu testimonio, lo que tú haces, la honra que tú manifiestas, sea para él, ¿qué dice aquí? Como carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No es porque decir, pues lo voy a avergonzar para que vea lo que se siente, porque entonces ya no estarías trabajando sobre la paz, ya estarías trabajando sobre el resentimiento. Pero es como, ok, no voy a dejar que mi ira me controle. Me está atacando, me está lastimando, me está ofendiendo. No voy a responder igual. No voy a vengarme, no voy a pagar mal con mal. Entonces esa es la manera en la que nosotros necesitamos desarrollar la paz. Porque la paz que nos da Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos tiene que guiar a desarrollar esa misma paz con nuestros semejantes. Y vuelvo al principio. La paz que nosotros necesitamos desarrollar no es una paz humana. Porque a lo mejor hasta este momento, si lo llevamos por secciones, bueno, decimos, entonces la paz con Dios es espiritual y la paz con los hombres es en nuestra mente, en nuestras fuerzas. No. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con tu carácter. Dentro de unas semanas vamos a ver lo que es la paciencia. Y la paciencia es algo fuerte, porque la paciencia también tiene otro nombre aquí en la Biblia, perseverancia. La paciencia es una tolerancia a la frustración. Perseverar cuando las cosas están en contra. Y digo, no quiero ahondar más en eso porque ya es harina de otro costal para otro día, otra predicación. Entonces, pero yéndonos a esos principios, empezamos a ver cómo todas las cualidades de carácter, todos los frutos del Espíritu se interconectan. Tenemos que desarrollar todos, no podemos desarrollar unos sí y otros no. El Espíritu Santo nos impulsa a desarrollar todas las características y todas las cualidades de carácter que Él quiere desarrollar en nosotros y hacer visibles en nosotros, porque no solamente es que las desarrolle. Es como si yo desarrollo un super cohete espacial y lo tengo guardado en una bodega. ¿Existe para el mundo? Yo lo hice, yo lo tengo, está desarrollado, está armado, pero es funcional. Lo estoy poniendo en práctica, ¿sirve para algo?
Entonces el amor de Dios, esa paz, esa unión que Dios ha puesto en nosotros, es lo que nos tiene que motivar a amar a aquel que incluso no nos ama. La semana pasada veíamos, ¿no? Bueno, tengo que amar a uno al que me ofende. Y ahora vemos en la paz cómo amar al que me ofende. ¿Cómo lo tengo que amar? No me voy a vengar de él, no lo voy a devolver mal con mal. No voy a hablar mal de él. Es más, voy a darle un buen testimonio. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso lo avergüenza, pero a lo mejor más que avergonzarlo, eso lo acerca a Dios. A lo mejor necesitamos empezar a hacer acuerdos con las personas que nos rodean, con las personas que amamos. A veces muchos de los conflictos que suceden en casa es porque no desarrollamos acuerdos. Y la otra también porque no cumplimos los acuerdos, digo, y soy el primero. Porque a veces desarrollamos acuerdos en casa y a la mera hora no los cumplimos. Entonces no tenemos palabra. Y suena gacho, ¿no? Porque a veces de lo que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Dice por ahí el dicho, no, si yo sí cumplo siempre todos mis acuerdos. La verdad es que yo no voy a decirlo. Porque yo frecuentemente rompo acuerdos, ¿no? Por una u otra razón, justificada o injustificadamente. Y es algo que Dios está trabajando conmigo. Yo también siento que por eso Dios habló mucho sobre mí. Me habló a mí sobre la semana sobre la paz y sobre desarrollar estas situaciones, porque a mí a veces me cuesta desarrollar acuerdos. Personalmente a mí a veces me cuesta cumplir los acuerdos, porque a veces soy bueno para desarrollarlos, pero a veces soy malo para cumplirlos. A veces me cuesta poner de mi parte completamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, dame la capacidad, dame la solvencia, dame la habilidad para poder cumplir los propósitos y los acuerdos que estoy generando con mi familia. A lo mejor una hora determinada para ver un programa. A lo mejor, ¿sabes qué? ¿Quieres estar en paz con tu familia? Acuerden cenar un día a la semana juntos. Acuerden un día para ustedes. ¿Sabes qué? Conozco unos amigos que ellos cada 2 meses faltan un domingo a la iglesia. Porque ese domingo es para ellos, es para su familia. Ellos dicen, tal domingo vamos a faltar. Porque nos vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a desayunar. ¿Por qué? Porque primeramente la familia es el primer ministerio. Entonces, a lo mejor dices, estamos aquí y no porque la Biblia insta a que no dejemos de congregarnos como costumbre. Dice, si acostumbras a dejar de congregarte, ya chafiaste. Pero si dices, me voy a hacer el propósito de a lo mejor una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, voy a faltar un fin de semana, no voy a estar un fin de semana, me voy a desaparecer con mi familia, eso me va a generar paz. A lo mejor no vamos a ir a gastar, pero a lo mejor nos vamos a ir todo el fin de semana aquí al deportivo, al Pasto, a echar unos sándwiches. Que podamos generar acuerdos que beneficien a nuestra familia, que podamos generar acuerdos con los vecinos. ¿Sabes qué, vecino? Pues vamos a hacer algo, ¿no? Una comida con los vecinos. ¿Por qué motivo? Porque somos vecinos. Así, espontáneo, ¿no? De la nada, y hacer un acuerdo y empezar a juntar otra vez a los vecinos. Y ya Dios me dio una idea ahorita. Volver a juntar a estos vecinos, ¿no? A lo mejor antes, un ejemplo, ¿no? Yo lo que veía cuando yo era más chavito, yo veía que los días de Navidad, las posadas, todos aquí en la capillita se juntaban, ¿no? Y pues dices, pues están ahí en la capilla, pues es su celebración y todo, dices, pero bueno, pues voy a ir, ¿no? A cotorrear con ellos, a estar en paz con ellos, que no vean que soy mocho, que no vean que soy payaso, ni nada, que no vean que me siento mucho y que no soy fanfarrón. Entonces, pues a lo mejor yo no hacía lo que ellos hacían, ¿no? De que le daban la vuelta y hacían rezos y cosas de ese estilo en las posadas. Pero sí platicar, tomarme un ponchecito, un sándwich y poder externar compañerismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo que a lo largo de los años aquí se ha perdido en esta calle. Que pues no es una buena oportunidad, a lo mejor fuera de un contexto de celebración, de tipo religioso, decembrino, cosas así, poder generar otro tipo de unidad, ¿no? Entonces es que acuerdos, negociaciones, ceder tus derechos. Y con los que no quieren, bendícelos, ámalos. No devuelvas mal por mal, no hables mal de ellos. Créanme que tengo una lista de personas que podría hablar mal de ellos. Y que cuando me dicen, oye, fulanito de tal, una persona excelente, Dios lo bendiga, es una persona que tiene un propósito, tiene una visión, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, pues que Dios los bendiga, ¿no? O sea, yo no tengo por qué hablar mal.
Al contrario, si lo que yo puedo hacer es levantarlos e impulsarlos a una vida mejor, qué bueno sería hacer eso, ¿no? Entonces, la paz de Dios, la unión con Dios, ese eiro con Dios, también quiere Dios que lo desarrollemos con nuestros semejantes. No solamente con Dios de decir, es que estoy en paz con Dios, pero al hermano lo rechazo porque piensa diferente. Porque él dice que tienes que usar corbata como Jesús usó corbata para predicar, ¿no? Entonces, a lo mejor él piensa que honrando a Dios, que él honra a Dios usando una corbata. Déjalo. Es su forma de pensar, ¿no? No creas que tú sabes más que él. Y a lo mejor Dios te mostró algo diferente, y a lo mejor yo no pongo corbata para predicar, y a lo mejor puedo poner una gorra, y a lo mejor puedo usar camisetas y jeans, ¿no? Pero generar acuerdos, ¿no? Llegas a un lugar, a lo mejor yo voy a predicar a un lugar que pues no es mi ambiente, no es mi lugar. Me dicen, oye, pero ¿tú qué tienes que usar camisa? Me pongo camisa. Oye, no puedes predicar con gorra. Me quito la gorra. Me pongo una corbata. Si es lo que a esas personas les va a hacer sentir mejor y sentir en confianza y van a poder recibir mejor lo que yo les puedo decir, adelante, me doy. Eso es de acuerdos. Es de poder ceder ciertos derechos de nosotros. Pero no solamente de una forma humana, sino que el Espíritu Santo nos mueva a misericordia, que el Espíritu Santo nos mueva a esa libertad para poder bendecir a otros mediante acuerdos, poder bendecir a otros mediante no regresarles mal por mal, bendecir a otros al no tomar venganza. Esa es la forma en que nosotros podemos tener paz para con Dios y tener paz para con las personas que nos rodean. Y pues bueno, vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que si hay alguna área en nuestras vidas en que nosotros no tengamos paz con nuestros semejantes, que Dios nos dé esa dirección. Y que si hay alguna área en nuestras vidas en la que no estamos teniendo paz con Dios y que estamos separados de Dios y estamos viviendo fuera del carácter adecuado, pues vamos a ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué les parece? Pónganse de pie, por favor. Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado hoy, Jesús. Padre, primeramente te damos gracias por lo que Jesucristo hizo por nosotros, Señor, porque mediante su sacrificio, Señor, tú nos diste unidad contigo, Jesús. Porque mediante el sacrificio de Cristo, Señor, tenemos paz para contigo. Eso quiere decir que ya no nos ves como enemigos, Señor, sino que tú nos ves como parte de ti.